Capítulo número 3, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo número 3. Primera carta de Pedro 3, versículo 1 al 7. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por habernos hecho nacer para una esperanza viva. Señor, como hemos cantado, Padre, hemos renacido de las tinieblas a la luz admirable. Hemos podido obtener no solamente el regalo maravilloso de la vida eterna, sino también el poder disfrutar en esta vida presente, poder vivir una vida transformada, Señor, una vida regenerada, que aunque poseemos el mismo cuerpo en materia, Señor, sabemos que el hombre interior ha nacido de nuevo. Pero, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que este evangelio que nos ha salvado pueda ser creído, pueda ser aceptado, pueda persuadir a aquellos que estarán en contacto con el evangelio, no solo por nuestras palabras, sino por nuestra manera de vivir. Gracias porque escuchamos hace un momento el testimonio de una joven que por el testimonio de un matrimonio pudo llegar a los pies de Cristo. Ayúdanos a vivir de tal manera que nuestras vidas, Señor, sean ese faro de luz para todos aquellos náufragos en alta mar, en tinieblas, que les pueda resplandecer la luz del evangelio, Señor, a través de la vida de tu pueblo escogido. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que cada vez que es abierta, Señor, nos enseñas, nos instruyes, y te pido que ayudes a través de este mensaje a cada uno de los que estamos aquí. Obra en nosotros, Espíritu Santo de Dios, y te damos gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Dios, te damos gracias. Amén. Lamentablemente, hermanos, en la actualidad, nuestra sociedad está siendo bombardeada grandemente a través de medios de comunicación, medios digitales, de diferentes tipos de contenido. Hoy en día es muy común ver personas que están subiendo videos a plataformas acerca de diferentes temas, diferentes actividades. Y hay de todo tipo de contenido. Mucho de ese contenido es falso, son fake news, como le llaman. Otro de ello es contenido informativo, contenido que nos mantiene al tanto de ciertas cosas. Pero dentro de ese contenido también hay evidencias de la manera de pensar del ser humano en la actualidad. Contenido acerca de lo que ellos creen que está bien, de lo que ellos creen que es correcto y de lo que ellos creen que debemos de vivir. Y lamentablemente dentro de ese contenido hay una evidencia clara de la manera en la que el mundo actual piensa y en la que el mundo actual percibe y entiende de una manera equivocada acerca de lo que es el matrimonio. Tan distorsionada está la idea de esto que el diseño que Dios creó con relación al matrimonio va en caída libre. Y esto, mis hermanos, se debe a que el hombre ha rechazado el parámetro que Dios ha establecido, y ese parámetro que Dios ha establecido lo ha modificado,
lo ha cambiado, lo ha distorsionado e incluso lo ha rechazado. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio a Dios gracias, sino que el hombre se envaneció en sus razonamientos, y dice claramente, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano ha buscado, hermanos, un estilo de vida conforme a sus pensamientos, conforme a sus placeres, conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, y ha rechazado tácitamente la voluntad de Dios, ha rechazado sus leyes y por supuesto ha rechazado su diseño original. La forma en la que el hombre conduce su vida, la forma en la que el hombre trata en su vida, la forma en la que el hombre lleva su vida, las decisiones que toman, todas ellas, hermanos, están afectadas por la manera de pensar que ellos tienen y por la influencia que el mundo también ha tenido en la vida de estas personas. Mis hermanos, nosotros estamos en un tiempo donde lamentablemente el mundo está influyendo en nuestra vida diaria. El mundo está influyendo en nuestra manera de pensar, y mucho de esa influencia que el mundo está ejerciendo, hermanos, es completamente contrario al diseño, al plan, a la mentalidad que Dios nos dejó a través de su palabra. Y al día de hoy, hermanos, vamos a ver un pasaje que va a ser que es una completa bomba contracultural contra el sistema de pensamiento que el mundo tiene en esta actualidad, y que por cierto en la iglesia primitiva, en el tiempo del apóstol Pedro, también estaban bajo un sistema cultural en el cual, hermanos, lo que Pedro escribió aquí y lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, fue chocante para el tiempo de ellos, y le aseguro al 100% que esto que vamos a estudiar el día de hoy es chocante para nuestro tiempo también. Miren lo que dice, hermanos, en Primera de Pedro 3, versículo número 1 al versículo número 7, es el pasaje el cual vamos a centrarnos en este día. Dice el apóstol Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que Pedro está escribiendo aquí, en la cultura de la iglesia primitiva, en la cultura grecorromana, esto era chocante al 100%. Era chocante porque la manera en la que la familia se desarrollaba, la forma de pensar y la idea que tenían acerca del matrimonio sería completamente contraria a lo que el apóstol Pedro aquí está escribiendo. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que ha tenido que huir precisamente por causa del evangelio. Han tenido que salir de su lugar de origen, han tenido que radicar en un lugar como extranjeros, han tenido que partir del lugar de origen, y Pedro les está dando instrucciones acerca de la manera que estos creyentes deben de vivir mientras están en esta tierra.
Por eso el apóstol Pedro en el versículo 11 les dice a esta iglesia: yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos que batallan contra el alma. Pedro quiere hacerle ver a la iglesia, quiere hacernos ver a cada uno de nosotros que mientras nosotros estamos en esta tierra, mientras nosotros radicamos en este lugar, que este lugar es momentáneo, que no pertenecemos aquí, que nosotros vamos de pasada en esta tierra, debemos de vivir y comportarnos de una manera que sea congruente con la naturaleza de la identidad que nosotros tenemos. Por eso Pedro dijo: ustedes son pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Ustedes en otro tiempo no eran pueblos, pero ahora son pueblo. Y Pedro dice: su manera de vivir debe de ser de tal manera, la Biblia de las Américas dice, debe de ser irreprochable, para que aquellos que no creen, aquellos que los calumnian de malhechores, aquellos que hablan mal de ustedes, puedan ser persuadidos por medio de su forma de vida. En el capítulo número 2, versículo número 13, Pedro dice que esta iglesia debe vivir sometidos a las autoridades terrenales, que nuestra manera de vivir debe de ser con una sumisión y un respeto mientras estamos en esta tierra, para que demos un buen testimonio para los incrédulos. Posteriormente Pedro le escribe ahora a los criados o a los que trabajaban en las casas de sus amos, también diciéndoles que deben de someterse a su autoridad inmediata, los cuales eran sus amos, no importando si el amo era bueno o era malo, si era comprensivo o era abusivo, simplemente que deben de someterse a sus amos, y que debemos entender que si sufrimos injustamente, este es el propósito de nuestro llamado, que sigamos el ejemplo de Cristo. Pedro está poniendo a la iglesia en orden y quiere enseñarnos, hermanos, que mientras estamos en esta tierra, nuestra vida debe modelar el evangelio que nosotros hemos creído. Pero dentro de ese orden social, Pedro ahora se mete al tema del matrimonio. Y Pedro le va a decir a las creyentes y a los creyentes, a las casadas y a los casados, cómo debe ser su relación matrimonial mientras estén en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Mis hermanos, el mundo nos observa, el mundo nos ve, el mundo sabe que nosotros pertenecemos a un pueblo que decimos que es el pueblo de Dios. El mundo sabe que nuestro reino no es de este mundo, como Cristo dijo, sino que nuestro reino, hermanos, tiene que ver con aquel que vive y que resucitó por nuestros pecados. Y el tema, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es un matrimonio que modela el evangelio. La vida de cada cristiano, la vida de cada uno de nosotros debe distinguirse por completo del mundo. Nuestra vida debe ser distinta al mundo, hermanos, y para poder lograr ello, para poder ser diferentes a lo que este mundo vive y día a día observa, debemos de cumplir obedientemente las demandas que Dios nos hace para nuestro estilo de vida. Si nosotros vamos, hermanos, a modelar el evangelio, entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos debe de ser conforme al modelo que Dios diseñó y nos enseña a través de su palabra. Para que un creyente mantenga un testimonio ejemplar en este mundo delante del incrédulo, su vida debe de estar en completa integridad. Y ahora Pedro, hermanos, nos va a enseñar que esa vida visible ante el mundo, conforme al evangelio, se debe de reflejar en nuestro matrimonio. Por eso, hermanos, vamos a ver dos cosas en este tema. En primer lugar, vamos a ver las instrucciones a la esposa, y en segundo lugar vamos a ver las instrucciones al esposo. Pedro se dirige a la esposa, versículo 1, y Pedro se dirige también al esposo, versículo
7. Para que estas instrucciones puedan ser llevadas a cabo por ellos y su vida sea de un testimonio irreprochable para aquellos que no creen. Y miren, mis amados hermanos, escúcheme bien. Antes de impactar el mundo, antes de influir positivamente para que el mundo crea en Cristo, primero debemos influir y debemos impactar a la persona que duerme a nuestro lado. Es completamente incongruente pensar que vamos a hacer luz a un mundo perdido si la persona que cohabita con nosotros no puede percibir ese evangelio. Y Pedro quiere enseñarnos que la influencia comienza desde adentro para que pueda ser visible desde afuera, hacia afuera. Vamos a ver la instrucción a la esposa. Versículo 1, por favor. Vamos a leer versículo 1. Dice: asimismo vosotras, es decir, después de hablarle a la iglesia, de sujetarse a las autoridades y después de hablarle a los criados, ahora se dirige a las esposas. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La primera instrucción del apóstol Pedro es sumisión a su marido. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y desde ahí, hermanos, empezamos con el choque cultural. Porque quizá alguna de las personas que está aquí, alguna hermana quizá diría: no me diga eso, hermano, no me diga eso, pastor, someterme a ese hombre que está ahí. Ahora, quiero que entiendas cómo recibió este mandato las mujeres de ese tiempo. La mujer en el tiempo grecorromano, hermanos, no era considerada más allá que un simple objeto. La mujer no tenía voz ni voto. La mujer muchas veces sufría un desplazamiento de la sociedad. La mujer no tenía autoridad ni derechos de absolutamente nada. De hecho, la mujer ni siquiera podía ejercer el voto en ciertos países en ciertos años. La mujer no tenía otra meta u otro propósito más que más que tener hijos y cuidarlos. La mujer entonces era considerada como un objeto. Y muchas veces la mujer sufría de maltratos, de abusos por parte del marido. Entonces la mujer está, hermanos, en este punto, está sufriendo este tipo de cosas, esta serie de injusticias, esta serie de maltratos, esta serie de ataques hacia su persona. Y el apóstol Pedro le dice: mujeres, sujétense a sus maridos. Y quizá la pregunta de ellas es: ¿cómo puedo sujetarme a un hombre que no me respeta? ¿Cómo sujetarme a un hombre que no me ve como algo prioritario o importante en su vida? Y ese es el argumento del mundo contemporáneo ahora. ¿Cómo voy yo a sujetarme a un hombre? No, hombre, jamás. Yo puedo sola. Yo no necesito a un hombre que me acompañe. Yo no necesito a un hombre que esté a mi lado. Si es así, pues mejor yo sola, en lugar de estar con alguien o tener que sujetarme a alguien. Este es un mandato, hermanos, que va contra las culturas y que tiene que ver con la voluntad de Dios, hermanos. Ahora, el verbo sujetarse es un verbo que es utilizado en el versículo 13, versículo 18 del capítulo 2 de Pedro, la palabra hupotazo. Esta palabra solamente comunica la idea de subordinarse, estar debajo de. Pero la palabra subordinarse no tiene que ver con valor, ni tiene que ver con importancia, sino tiene que ver con autoridad. La mujer debe subordinarse, debe sujetarse al marido, porque el marido es la cabeza de la mujer. Es decir, que el marido es la autoridad que la mujer tiene dentro del hogar. Y esta sujeción se nos demanda a las autoridades,
Esta sujeción se nos demanda a nuestros amos, en este caso a nuestros jefes del trabajo, y esta sujeción se le demanda a la mujer hacia sus propios maridos. En el hogar, mis hermanos, también debe haber orden. En el hogar también debe de existir orden, porque esto fue lo que Dios dejó. Ahora, la palabra jupotazo se usa en muchos contextos, en muchos diferentes contextos. Habla de una sujeción forzada, que es lo que los esclavos tenían que hacer. Muchas veces ellos estaban obligados a obedecer a sus amos, porque parte de su vida dependía de ello. No tenían voz ni voto. Los esclavos eran obligados a someterse a sus amos. Pero también la palabra jupotazo va en un contexto de una sumisión voluntaria. Yo decido someterme, yo decido ponerme debajo de la autoridad de alguien. Y la sumisión que la mujer debe brindar a su esposo debe de ser una acción voluntaria, no demandada por el esposo, no obligada por el esposo, sino que debe ser voluntaria, porque la mujer creyente entiende que el mandamiento proviene de parte de Dios y que al obedecer ese mandamiento ella respeta el orden que Dios estableció dentro del matrimonio como su diseño. Acompáñenme por favor a lo que dice Efesios 5, hermanos. Mire lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. La mujer debe entender que esta sumisión es demandada por el mismo Dios. Y esa sumisión, si me pueden cambiar por favor, hermanos, y esa sumisión debe de ser una acción voluntaria. No debe de ser obligada, no debe de ser demandada por obligación, sino que la mujer debe subordinarse porque entiende que el mandamiento es de parte de Dios y que corresponde al orden del diseño que Dios creó para el matrimonio. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién, hermanas? ¿Como a quién, hermanas? Como al Señor. Es decir, mi sumisión la debo de ejercer como si me estuviera sujetando ¿a quién, hermanas? Al Señor. Correcto. Vea que hay una conjunción causal. ¿Por qué? ¿Por qué debo sujetarme a mi marido? Porque el marido es cabeza de la mujer. En otras palabras, el marido es tu autoridad. Y vea la sumisión comparada con la iglesia. Así como Cristo es cabeza de qué, hermanos? De la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta sumisión demandada entonces debe ser como al Señor, como si yo me sometiera al Señor, pero debe ser en el entendimiento que mi esposo, tu esposo, querida hermana, es tu autoridad. No autoridad que Él quiere ser tu autoridad, no una autoridad impuesta por un sistema gubernamental, mucho menos por la cultura, sino una autoridad puesta por Dios mismo. Así que ese hombre que tienes a un lado es tu autoridad delante de Dios. Entonces, diría alguna mujer aquí, si yo me someto a mi esposo, ¿soy inferior a él? Si la mujer se somete a su esposo, ¿es porque la mujer es inferior en valor y en importancia? Como el movimiento feminista quiere hacernos pensar que someterse es sinónimo de debilidad y de pasividad. No, mis hermanas, la sumisión no es un aspecto que tiene que ver con la inferioridad. No tiene que ver con capacidad. No tiene que ver con talento. No tiene que ver con fuerza. Mucho menos tiene que ver con género. Simplemente, querida hermana, la sumisión tiene que ver con un estándar de orden. No es que la mujer sea inferior al hombre. No es que la mujer no tiene valor delante de Dios o delante de los hombres. Hermanos, la Biblia nos dice, mire lo que dice Gálatas capítulo 3: ningún creyente, ninguna persona es superior a otra delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 26:
Someterse a su marido, entonces, mis hermanas, no es sinónimo de debilidad, de inferioridad, de falta de capacidad. Todos somos iguales delante de Dios. Mire lo que dice Gálatas 3, 26, 28. Dice la Biblia: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de quién, hermanos? De Cristo estamos revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos los que son uno con Cristo también son uno entre sí. Pero la sumisión, hermanos, no es una actitud de debilidad, es una actitud de humildad. Y cuando una mujer se somete, lo que está evidenciando esa mujer es humildad en su corazón para poder discernir y determinar que el orden que Dios puso en ella es por Dios mismo, y ella humildemente va a ceder sus derechos, va a ceder su voluntad, va a ceder su querer para obedecer a la ley y al orden que Dios estableció. Y si hay una persona que nos enseña el carácter de la humildad, ese fue Cristo, hermanos. La Biblia nos dice en Filipenses que Cristo, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega despojarse es vaciarse de sí mismo. No es que Cristo dejó de ser Dios, no es que Cristo o se convirtió en un Dios inferior. Ahí estaríamos ya hablando de un politeísmo también. Simplemente Cristo despojó de su autoridad para someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sumisión no es debilidad, la sumisión es humildad en acción. Yo entiendo que Dios tiene un plan. Yo entiendo que Dios es un Dios de orden, y yo entiendo que Dios en su voluntad puso a mi esposo como cabeza de mi casa. Yo lo que voy a hacer es someterme a la autoridad de él. Humildemente voy a obedecer al Señor, obedeciendo a mi esposo como su ayuda idónea. Voy a respetar el rol, el papel, el puesto, el cargo que Dios me ha dado dentro del hogar. Si estamos entendiendo, mis hermanas, no es inferioridad, pero este mandato es una respuesta contra la naturaleza caída de la mujer. Y miren, mis hermanas, este mandato se da porque la mujer naturalmente, desde el principio, se opone a la autoridad del varón. El feminismo no nació en unos años atrás, el feminismo nació desde que el hombre cayó. Mire lo que dice Génesis 3, hermanos. La mujer de manera natural se opone al diseño que Dios ha hecho. Esta es una de las consecuencias de la caída del hombre. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo número 16. Génesis 3:16. Hermanas, entonces la sumisión es demandada de parte de Dios, es un mandato de Dios, es por su diseño, no es inferioridad. Lamentablemente, por la naturaleza caída, la mujer se quiere o se revela a esa autoridad. Mire lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En la Reina Valera 60 no está un poco claro, pero cuando lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, note lo que dice el texto. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Pareciera que el movimiento de hoy feminista es una guerra de géneros. Lo que ellos le llaman igualdad de género pareciera más un deseo de superioridad femenina. Quiero demostrarte que soy mejor que tú.
Quiero demostrarte que tengo igual de capacidades que tú. Quiero demostrarte que también puedo salir adelante sin tu ayuda. Quiero demostrarte que soy superior a ti. Pero hermanos, cuando alteramos el diseño de Dios en la familia, todo se descompone, porque Dios estructuró todo de manera perfecta. ¿Recuerda usted que en la creación, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dijo y vio Jehová que todo esto era bueno en gran manera? Dios diseñó orden. ¿Cuántos de ustedes han jugado el Jenga? Todos, algunos sí saben qué es el Jenga, hermanos. Si tú le quitas al Jenga, la torre del Jenga, piezas y elementos a su estructura, eso consiste el juego. Entre más le quitemos la estructura, se empieza, ¿qué, hermanos? A debilitar. Cuando yo le quito al orden que Dios diseñó, a todo orden, sométanse a la autoridad, criados, sométanse a su amo, casadas, sométanse al marido. Cuando yo a la estructura que Dios ha puesto, yo le quito una pieza, yo le quito una ordenanza, yo le quito un mandamiento, toda esa estructura se debilita. ¿Y qué es el sinónimo de eso? ¿O cuál es el resultado, perdón, de eso? Catástrofe, caos, desorden. Por eso el Señor demandó esto a la mujer. Claro que para la mujer esto era difícil asimilar, porque esta sumisión no tiene que ver con el cómo mi esposo me trata. Esta sumisión no tiene que ver con si mi esposo es inteligente. Lástima por las que están aquí. Y bendecida mi esposa por eso. No tiene que ver con el carácter de mi esposo. Hermana, la sumisión debe ser una sumisión incondicional como al Señor. Y esto es chocante para la cultura de hoy. Tú dile a una mujer, a esas que andan con pancartas moradas afuera en la calle protestando, dile, te debes de someter a tu esposo para ver qué te va a hacer. Pero esto era chocante el tiempo de Pedro. Ahora, esta carta va dirigida a esposas que tienen un problema como algunas de aquí y algunas otras en diferentes iglesias. Esta sumisión no es demandada si tu esposo es creyente solamente, aun cuando tu esposo no es creyente. Vea que esta sumisión tiene un propósito. Versículo número 1. Asimismo, ustedes mujeres, sujétense a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. El propósito de esta sumisión es que la sujeción de la esposa, gracias, la sumisión de esta esposa va a generar en la vida de su marido una influencia que lo puede acercar al evangelio. Es decir, que estas mujeres no solamente están viviendo en una cultura diferente en cuanto al trato matrimonial, sino que muchas de estas mujeres son creyentes y están casadas con una persona inconversa. A mediados del primer siglo se esperaba que la mujer, cuando se casaba con un hombre, tenía que adoptar y profesar la misma religión que su esposo profesaba. Si esa mujer se casaba con un hombre y ese hombre adoraba a cierto Dios, la mujer tenía que convertirse y adorar a ese Dios. En este ejemplo quizá no habla de una mujer hacia un hombre, pero ¿te acuerdas tú cuando esta Ruth la moabita va con Noemí y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Muchos ponen eso en el aspecto matrimonial, pero no, una nuera se lo está diciendo a su, y ya ni siquiera era su suegra, ya había muerto su hijo. Sin embargo, esa era la costumbre, que la mujer al casarse con un hombre tenía que adoptar la religión, adoptar a los dioses y adoptar la liturgia de su marido. Pero en este aspecto hay una mujer que ha conocido a Cristo, que ha conocido el evangelio, y que por alguna razón estas mujeres obviamente no van a someterse a la religión de su esposo, lo que va a generar problemas grandes dentro del matrimonio. Qué difícil es que una mujer viva con un hombre no creyente. Hay hermanas aquí que están casadas con un hombre no creyente y es difícil. Algunos de ustedes
cuando llegaron al evangelio, su pareja todavía no llegaba al evangelio. No llegaron los dos juntos, en algunos casos. Y qué difícil es vivir con un hombre que no conoce a Dios. Qué difícil es criar a tus hijos bajo la autoridad de un hombre que no conoce a Dios. En una conferencia matrimonial, en un panel de preguntas, en una conferencia que asistimos, me llegó un papelito y supe que era una mujer por la letra y por la pregunta. La mujer preguntaba que si era posible o había una posibilidad que una mujer se pudiera separar de su esposo por el hecho de no ser cristiano. Es decir, pastor, ¿me puedo separar de mi esposo porque él no es cristiano, él es pagano, él es borracho, él es mundano? Pastor, ¿me debo de separar de él? ¿Debemos de divorciarnos porque estamos en yugo desigual? Mire la respuesta de Pablo en 1 Corintios 7. Pedro quiere ayudar a estas mujeres, pero quiere hacerles ver, y me lo vamos a entender, hermanos, qué actitud debe tomar una mujer, o qué debe hacer una mujer si tiene un esposo que no es creyente. Y miren la instrucción de Pablo, 1 Corintios 7, versículo 12 al 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. La palabra consentir habla de tener la disposición o estar de acuerdo. En otras palabras dice Pablo, si tú vives con una persona que no es creyente, pero él quiere estar contigo, él consiente en vivir contigo, él desea estar contigo, entonces no hay una razón para que tú lo abandones. Entonces, pastor, ¿qué hago? Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué significa esto? Vamos a 1 de Pedro, nuestro texto 3. ¿Qué significa que el marido es santificado en la mujer? 1 de Pedro 3, versículo número 1. Mujeres, sujétense a sus maridos para que los que no creen sean ganados sin palabra. ¿Por la qué, hermanos? Por la conducta de sus esposas. El propósito de que una mujer creyente no se separe de su marido incrédulo es que por medio del testimonio de ella, él pueda conocer el evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Muchas mujeres fallan en esto. Desean que sus esposos se conviertan. Desean que sus esposos sean creyentes, que ellos puedan acompañarlas a la iglesia, y a veces las vemos sufriendo, las vemos llorando porque su esposo es incrédulo. Lo que no nos dicen, o lo lamentable de todo, es que el esposo no puede decir que su esposa vive el evangelio, sino al contrario, su esposa ha sido una piedra de tropiezo por su conducta. Hermanos amados, el evangelio es el que debe de ser predicado, pero también debe de ser modelado, porque nuestra vida va a llevar a darle credibilidad a nuestro mensaje. Nuestra vida va a ser útil para persuadir al incrédulo para que conozca del Señor. Entonces, la sujeción tiene un gran valor. La sujeción tiene una gran virtud, mis hermanas. Por medio de su conducta, por medio de su comportamiento, por medio de su manera de vivir, aquellos que desobedecen a la palabra pueden ser ganados. La Reina Valera 60 dice: los que no creen en la palabra, pero en el griego dice: si algunos de ellos son desobedientes a la palabra. Esto quiere decir que quizás estos hombres ya han sido expuestos al evangelio alguna vez. Quizá usted ya le habló de Cristo, quizá usted ya le dijo acerca del evangelio, ya le ha dicho: mira, cariño, gordito, como le digas, mira, Cristo murió por ti, mira, Cristo dio su vida en la cruz, mira, Cristo te ama, mira, Cristo te puede salvar si te arrepientes. Y quizás estos hombres lo han rechazado, pero a través de ver a su mujer, cómo vive, cómo anda, cómo se conduce, cómo se comporta, cómo se somete a él, a pesar de que él no merece eso, él puede ver en ella una vida transformada
transformada, y entonces él va a persuadirse y va a decir, ¿sabes qué? Mi esposa es diferente, yo también quiero lo que ella tiene. Él va a poderse dar cuenta de que el evangelio tiene poder para transformar la vida de una persona, y que no es solamente una vida de religión más. Dice que ellos van a considerar su conducta casta y respetuosa. Ellos son testigos oculares de la manera de vivir de ustedes, hermanos. Nosotros somos testigos oculares de la manera de vivir de ustedes. Entonces Pedro dice, mujeres, sujétense. Hay un propósito en ello. Su marido que no cree puede llegar a creer por su testimonio. No te dice la frecuencia del tiempo, no te dice cuánto tiempo puede ser, pero que el evangelio puede influir para que un hombre pueda ser salvo. Claro que puede influir. Por eso Jesús dijo que somos la sal y la luz del mundo, para que los hombres vean vuestras, ¿qué, hermanos? Vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mis hermanas, ¿ustedes son luz en sus hogares? ¿Ustedes son un modelo del evangelio en sus hogares? ¿Su conducta refleja la conducta de Cristo hacia su marido? Ahora Pedro le dice otra instrucción más. No solamente deben someterse, sino que deben de vivir de manera modesta. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios hasta ahí. Vean lo que dice el apóstol Pedro, que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, sino que su atavío sea el interno. Ahora escuche, este texto no prohíbe a las esposas peinarse el cabello o usar joyería o usar maquillaje o usar una ropa bonita. No, hermanos, este texto no está prohibiéndole a la mujer que se arregle. No, hermanas, arréglense, nos hacen un favor. En la traducción la nueva traducción viviente dice, no se interesen tanto, escuche. Nueva traducción viviente dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Es decir, mis hermanas, que su modestia, su prioridad, su propósito no debe de ser preocuparse por cómo se miran exteriormente. Que hay mujeres que quieren verse guapas, qué bueno. Que hay mujeres que les gusta el buen vestir, qué bendición. Que hay mujeres que les gusta arreglarse, qué padre. Pero no debe de ser la prioridad de la mujer lo externo, sino deben de priorizar lo interno. Escúchenme, hermanas, la belleza de usted no radica en lo que usted es por fuera. Su belleza radica en lo que usted es desde el interior. Si hay algo que va a persuadir a un hombre incrédulo, es que usted sea una mujer con la que él se siente a gusto estar. ¿De qué me sirve a mí tener una esposa con altos estándares de belleza si su conducta y su trato hacia mí es despectivo y despreciable? ¿Para qué quiero una mujer altamente bella, altamente llena de todos esos adornos externos, si su conducta, si su manera de vivir conmigo no es agradable para mí? De nada sirve. Las mujeres de este tiempo, algunas de ellas eran ostentosas en su manera de vestir, usaban unas trenzas altamente ostentosas. Muchas de ellas su vestimenta no era apropiada. Había prendas apropiadas, pero había prendas que no eran apropiadas, y había mujeres que usaban prendas inapropiadas. Hermana querida, usted debe de vestir bien, apropiadamente.
Usted debe de cuidar su vestimenta. Usted debe de cuidar sus partes íntimas. Usted debe de cuidar que su vestimenta muestre en el exterior que usted es una mujer respetable. Yo no estoy en contra de cierta ropa. Lo que sí estoy, hermanos, es que mire, cualquier ropa, sea pantalón o falda, si no está bien usada, es exactamente la misma cosa. Tanto un pantalón como una falda pueden ser usadas de mala manera. Creo yo, en lo personal, y esta es una manera personal, creo yo que la falda es la que mejor guarda esa parte. Pero eso no es una imposición. Creo yo que la falda es una prenda que cubre mejor esa parte. Es una prenda que se ha usado a lo largo de la historia. Pero independientemente de esa prenda, su atavío debe de ser modesto. Y cuando habla de modestia no habla de ropa andrajosa, ropa sucia. Habla de una vestimenta que refleje una mujer de respeto. Si estamos entendiendo. Ahora, mis hermanas, dice Pedro, su modestia debe radicar más bien en el interior. Un espíritu afable y apacible. La palabra afable significa manso, humilde. Este espíritu afable habla de un carácter afectivo, cariñoso, dulce, en contraste con el espíritu violento, exigente y vengativo. Y el espíritu apacible describe el carácter que sus acciones y reacciones hacia su esposo son aquellas que busca la paz. Es una mujer que no reprocha, es una mujer que no pelea con su boca, eso no es una mujer contenciosa. Ese es el espíritu apacible. No es gritona, hermana querida. No es hiriente. No es una mujer que reclama, no es una mujer que usa 5,000 palabras en un momento de ira, no, es una mujer que tiene dominio propio. Vea lo que dice Proverbios 15:17. Acompáñenme rápidamente a Proverbios 15:17. Ese es un espíritu afable y apacible. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay, ¿qué, hermanas? Odio. Me encanta Proverbios 27:15-16. Mire lo que dice proverbista. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Varones, consejo para salvaguardar tu vida. Escucha, varón, escucha. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. O sea, en otras palabras, en español, en idioma mexicano, para que usted me entienda, eso es imposible, carnal. Querer pelear con tu mujer, con una mujer rencillosa, querer pelear, discutir con una mujer peleonera, orgullosa, soberbia, una mujer violenta, es completamente inútil persuadirla. Es inútil ganar una discusión. Nunca vas a ganar una discusión. ¿Sí está oyendo, hermanos? Ya, así que ya deje de alegar como verdulera, deje de gritar, no le vas a ganar. ¿Sí? Pero hermanas, escuche, su actitud, su conducta debe de ser afable y apacible. O sea, debe ver sumisión a su marido y debe de tener una conducta dulce, tierna, serena, tranquila, dominio propio, respetuosa. Yo quiero preguntarle esto y quiero que usted lo ponga delante de Dios. Imagínese que usted, de la manera en la que le grita a su marido, le habla, lo trata, imagínese usted de esa manera tratar al Señor Jesucristo. Yo creo que ninguno de nosotros pensaría, yo trataría a Cristo de esa manera. Entonces, si Cristo no lo trataría de esa manera, y ese hombre, imperfecto porque lo es la autoridad que Cristo me puso, y si yo me sujeto a Él como al Señor, ¿por qué lo voy a tratar de esa manera? Aquí no habla de merecer.
Es que no se lo merece. Es que no habla de merecer. Es una sujeción incondicional. Es una actitud que refleja el evangelio que yace en ti. Es una conducta que como cristianos debemos de tener. Mis hermanas, muchas de la conducta de ustedes es de gran influencia, no solo para sus maridos, para otras mujeres que vienen debajo de ustedes, para las más jóvenes, de cómo se debe tratar a un hombre. Dice el apóstol Pedro, porque esto es de gran estima delante de Dios. Esto es de alto precio. Para Dios es agradable esta conducta. Y les pone un ejemplo, Pedro, de modestia. Versículos 5 al 7, al 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, no esta Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándole. No, pastor, ya me mató usted aquí, ya me dio un tiro. Me estoy aguantando, dicen ahí, me estoy aguantando de no aventarle la chancla. Y luego todavía me pone de ejemplo a Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. ¡Wow! ¡Wow! La palabra Señor en hebreo es increíble, ¿eh? Adón o Doni. Y en griego es kurios, los mismos términos que se usan para referirte al Señor Jesús, a Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienes que ver como una deidad, no, sino que lo debes de reconocer con respeto porque es tu autoridad. Cuando Sara se refería a Abraham llamándole Señor, ella lo respetaba porque entendía que era su autoridad. ¡Wow! Hasta me emocioné. Mira lo que dice Génesis 18:12. Génesis 18:12. Esta es la referencia que hace Pablo, el apóstol Pedro, a esta referencia. Esta referencia es la que menciona. Mira Génesis 18:12. Aquí era cuando Sara estaba escuchando atrás de la puerta la conversación entre Dios y Abraham. Miren, hermanas, aquí está. Ustedes no son las únicas que hacen esto. Sara también lo hacía. Escuchaba detrás de las puertas. Y lo que dice el verso 12: se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también ¿quién? Wow. ¿Cómo le llamaba? Mi Señor. Chachoy. Así que Ana Julia va a llegar a casa y le va a decir, no le va a decir mi amor, mi flaquito, mi coronel, mi capitán, no le va a decir mi Señor. Esa risa debería haber sido: sí, pastor, tiene razón, Dios me ha hablado. Ahora, no está diciendo Pedro que le tienes que llamar a tu esposo Señor en el sentido estricto de la palabra. Lo que quiere decir es que Sara reconocía quién era Abraham para ella. Es mi autoridad, es mi cabeza. Y él, por orden creacional, por diseño de Dios, por mandato de Dios, él debe tener mi respeto. Él, esa persona con la que tienes a un lado, tú que estás casado, o esa persona que tienes en el protector de pantalla o con el que duermes, esa persona merece tu respeto. No en el merecer de se lo ganó con su conducta, carácter, en el merecer de que Dios lo puso allí. Y la actitud de usted debe ser respetuosa. ¿Qué quiere decir respeto? Tenerlo en un grado de honor. Tenerlo en un orden de importancia. Tenerlo como algo importante en tu vida. Tu esposo debe de ser importante en tu vida. No, mis hijos son lo más importante. No. Tu esposo debe ser lo más importante en tu vida después de Dios.
¿Qué enseña el mundo? Primero mis hijos. Por eso yo les decía al principio, este mensaje es contracultura. Pero el Señor dice, es que ese no es mi orden. No son primero los hijos y luego el esposo. Primero es el esposo, después son los hijos. Porque los hijos dejan padre y madre y se van. Y tú te quedas sola con la persona con la que te casaste al comienzo. Veía ayer la publicación de Angelita y Edson cumpliendo 1 año de casados. Y si Dios les da el privilegio de tener hijos, un día esos hijos ahí lo tendrán, fotos con su hijo chiquito, grande, secundaria, preparatoria, y un día ellos van a terminar como están empezando, solos. Mis hermanos, hermanas queridas, su esposo es su autoridad, ¿sí? Y deben sujetarse, honrarlo, respetarlo. Su conducta debe ser afable y apacible con él. Y si su esposo es incrédulo, usted con esa actitud puede influir para que él sea ganado sin palabras. ¿Qué quiere decir? Sin necesidad de hablarle de Cristo tantas veces, él va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. Y me daban ganas de terminar el mensaje aquí. Pero vamos a ver las instrucciones al esposo. Primera de Pedro 3:7. Aquí voy a ser muy breve, hermanos. 5 minutos y ya. Primera de Pedro 3:7, hermanos. Ahora Pedro se dirige a los esposos y nos da un versículo nada más. Pero ese versículo es más contundente que los otros 6. Escuche por qué. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, o sea, decir, también como ellas, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora la instrucción para el hombre en primer lugar es que vivan con ellas sabiamente. La Biblia de las Américas dice así: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Nosotros, mis hermanos, debemos de convivir, cohabitar, habla de una comunión. Debemos de convivir con ellas de manera comprensiva. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Que el marido debe cumplir con su mujer el deber que el Señor le dejó a él. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo debe mostrar ese amor a su esposa, debe de ser comprensivo, debe de entender que ella tiene deficiencias. Él necesita cuidarla, protegerla, enseñarla, amarla. Y dice el apóstol Pablo: y tu estándar para amar a tu esposa es el estándar o el parámetro para amar a tu mujer es así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, el estándar para nosotros es muy alto. Y aunque solamente es un versículo, hermano, realmente es un versículo súper contundente para nosotros. Porque nosotros debemos día a día de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa, como Cristo dio su vida por la iglesia. Para nosotros, ella debe ser primero en nuestra vida, después de Dios. Para nosotros, su cuidado es más importante, su protección, su provisión. Para nosotros, ella debe ser un ser especial y debe de ser tratada con dignidad. El apóstol Pedro dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto, Pedro? ¿Que la mujer es débil y la mujer es vulnerable? No, Pedro se refiere a que la mujer debe de ser tratada con delicadeza, con caballerosidad. Ella debe de ser tratada con respeto. Y vaya que esto era un choque, porque en ese tiempo los hombres maltrataban a las mujeres. Era un objeto.
Pero Pedro dice, pero ella no es un objeto, es coheredera de la gracia de la vida. Ella es coheredera. Ella también disfruta del matrimonio que tú disfrutas. Por eso Pablo le dice a los hombres, deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Ninguno maltrata a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Bueno, así mismo debes de cuidar a tu mujer. Ella es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Ella fue tomada de tu costilla. Ella debe de ser cuidada, protegida por ti y por mí. La mujer necesita ser protegida por su esposo. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y cuando habla de aspereza no se refiere al tacto de ay, no me duele, no me agarres de esa manera. No se refiere a esa aspereza, se refiere a que no las tratemos de una manera desmedida, que no debemos de tratarlas violentamente. Decía mi mamá, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. El hombre debe de ser considerado, debe ser tierno, debe evitar el maltrato, debe de ser romántico, cariñoso, meloso, protector. Amados hermanos, las mujeres son sensibles emocionalmente, son delicadas. Y cuando hablo de delicada no hablo de debilidad, vuelvo a lo mismo. Hablamos de que la mujer no tiene las mismas capacidades ni la misma corpulencia que nosotros tenemos, somos diferentes. La mujer necesita ser amada, sentirse amada. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando solamente de hacer cosas. Mira, muchos confundimos el amor. Yo amo a mi esposa, pero el problema es que la amamos como nosotros queremos amarlo, no como nosotros queremos amarla, no como ella necesita ser amada, no como ella requiere sentirse amada. A mí de nada me sirve ser caballeroso y romántico si yo la voy a estar lastimando con cosas que yo sé que ya le causan daño. De nada me sirve traerle una caja llena de chocolates si las palabras que de mi boca salen hacia ella son grandes, altamente hirientes. Si mis acciones lo que hacen es hacerla sentir humillada. Mis hermanos, nuestra esposa no es un aparato, no es un instrumento para satisfacer nuestros deseos sexuales. Es un alma que requiere cuidado. ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 7, para que sus oraciones no tengan estorbo. Para que puedas tener una comunión con Dios que no sea impedida por maltrato a tu esposa, por una manera indecorosa, indecente, irrespetuosa de tratar a tu mujer. Cristo dijo: si tú vienes al altar y ahí tienes algo y te acuerdas que hay un pendiente con tu hermano, deja esa ofrenda y ve, reconcíliate, ve, arregla primero eso. Hermanos, el Señor no se agrada de nuestras oraciones, no se agrada de nosotros cuando nosotros no estamos tratando con amor a nuestra esposa. Dios no puede escuchar esas oraciones, no las oye, no las atiende. Hay hermanos que me llaman la atención, vienen a la iglesia, son muy cariñosos, muy saludadores con las hermanas, con otros hermanos, pero con su esposa son mezquinos. Son ásperos, son groseros, son irrespetuosos. Respetan más a una extraña que a su propio cónyuge. Y hablan muy bonito espiritualmente y usan términos muy grandes y muestran una santidad, una piedad grande, pero Dios no se agrada de ellos. No podemos amar a los hermanos si no amamos a la que vive con nosotros adentro. Pedro dice: este matrimonio, una mujer que se somete a su marido con una conducta casta y respetuosa, espíritu afable y apacible, una mujer que reconoce a su esposo como autoridad y lo respeta, y un hombre que trata a su esposa y lidera como Cristo, ese matrimonio
es un modelo del evangelio. Hermanos, el matrimonio representa la relación entre Cristo y la iglesia. Nosotros, varones, somos el reflejo de Cristo. Las mujeres son la representación de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el resto. Yo le doy gracias a Dios. No lo tenía contemplado, obviamente, en mi mensaje. De hecho, estaba buscando una forma de concluir, y gracias a Dios por la vida. Y es para la gloria de Dios, hermanos, es para la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por el testimonio que el hermano Gama y la hermana Arely compartieron ahorita. Su hermana pudo conocer a Cristo por el testimonio de ellos como pareja. Y es una gran bendición, porque ese es el propósito de un matrimonio así. No solo, hermana, alcanzar a tu esposo incrédulo. No solo, hermano, alcanzar a tu esposa incrédula. Algo todavía de más valor, de gran valor, alcanzar a nuestros hijos con el evangelio. Antes de pensar en el mundo afuera, nuestros hijos puedan ver el modelo del evangelio en nuestro matrimonio, y un día ellos también puedan creer. Con esto concluyo. Hace tiempo mi esposa me enseñó un video de una cantante, creo que se llama Joy, la cantante del grupo, se llaman Jessie y Joy, pero creo que fue Joy la que dio la entrevista. No, Jessie fue la que dio la entrevista, o los dos. Dieron una entrevista hablando de que ellos fueron criados en el cristianismo. Su padre creo que era pastor. Tú oyes esa entrevista y es dura, porque ellos mencionan que su padre no fue de buen testimonio para ellos. Que nuestros hijos no puedan decir que nuestros matrimonios no fueron de ejemplo para ellos, sino que nuestros hijos pudieran dar testimonio de decir: yo conocí a Cristo porque vi el evangelio en mis padres, lo que ellos predicaban, lo que ellos me enseñaban en mis devocionales, lo que ellos me criaban y me traían, yo lo pude ver en la vida de ellos. Que ellos puedan ser testigos de una vida modelada. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Si Dios